Bueno, ahora seguimos hablando de funciones, pero en este caso nos pasamos a lo que son las funciones expresadas. Es decir, ya no vamos a tener esta estructura de siempre declarando o iniciando a declarar la función con la palabra reservada function, sino más bien cuando hablamos de funciones expresadas, como ya lo habíamos visto en la parte de los conceptos teóricos, pues nosotros podríamos primero declarar el nombre de una variable y a esa variable pues asignarle la función expresada. Y mayormente vamos a tratar de utilizar la palabra reservada const, ¿ya? Cuando creemos estas funciones expresadas, cuando vamos a crear arrays, objetos, que vamos a ver más adelante. Bien, entonces para crear una función anónima, vamos a comenzar por el lado de las funciones anónimas, que de cierta manera son muy similares a las funciones flecha. Entonces iniciamos como que si fuéramos a crear una variable normal. Palabra reservada const, nombre, función anónima, así voy a colocar. ¿Ya? Va a ser igual a qué. Y pues como es una función anónima, yo tengo que decirle palabra reservada function. Es anónima, ¿por qué? Porque aquí yo no voy a escribir el nombre de esa función, ¿ya? Simplemente colocas los paréntesis y colocas las llaves. ¿Listo? Y ya está. Ahora, dentro del bloque que está delimitado por las llaves, tú vas a describir lo que quieres que ejecute esta función. Por ejemplo, yo quiero que simplemente diga, esta es una función anónima. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para llamar a esta función anónima? Pues simplemente vamos a tener que llamar al nombre de la variable, ¿sí? Entonces vamos a llamar a esto que se llama nombre función anónima. Pero obviamente, para llamar a una función tenemos que utilizar los paréntesis. Ya está. Ahora, si yo ejecuto así como está en este momento, se va a ejecutar de frente, ¿verdad? Es decir, aquí está. Pero si yo quiero que se ejecute una vez que yo dé clic, pues tendría que pasar esto de aquí arriba, ¿verdad? Vamos a pasarlo donde está el evento clic, ¿verdad? Que es aquí. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, ya, esto de aquí, lo voy a comentar. Es lo que estábamos practicando anteriormente. ¿Y cómo se llamaba esto? A ver si nos ordenamos. Era esto de aquí, ¿no? Listo. Está bien. Entonces, al momento que ahora yo dé clic, se va a ejecutar la función anónima. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Esto es una función anónima. Bien. Ahora, esta función anónima, como habíamos visto por el lado de las funciones declaradas, teníamos funciones sin retorno y funciones con retorno. Esta de aquí es una función sin retorno. No tiene return. Entonces, también podríamos crear una función anónima que tenga retorno. Podríamos crear, a ver, una nueva función const nombre function 2. Les voy a poner nombre function anónima 2. Va a ser igual a función. Coloco los paréntesis, coloco las llaves y pues puedo ejecutar un return, ¿no? Que me diga, esta función, esta es una función que retorna una cadena. Vamos a colocar aquí que estamos hablando de una función anónima. Listo. Ahora, esta función anónima, como me está retornando un valor, en este caso una cadena de texto, pues obviamente ya se está intuyendo que es una función del tipo string, ¿verdad? Y esto yo lo puedo llamar en la consola, como hacíamos con las funciones declaradas, ¿verdad? Que retornaban un determinado valor. Entonces console.log, nombre, función anónima 2, y pues obviamente para ejecutarla abrimos y cerramos paréntesis. Ahora vamos a ejecutar
sin dar clic, ¿ya? Simplemente así. Si yo doy clic aquí en el botón, en el otro tab, pues ya me aparece de frente, ¿no? Sin dar clic aquí. Bien, dice, esta es una función anónima que retorna una cadena. De hecho, cuando vamos a estar creando nuestras funciones que son personalizadas, obviamente así como la función sumar, la función buscar, que son propias integradas de Excel, pues nos va a ser de mucha utilidad saber las funciones o cómo se manejan las funciones que nos retornan determinados valores, ¿verdad? Va a ser de mucha utilidad. Bien, esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a llevar arriba y que se ejecute una vez que yo dé clic, ¿verdad? Entonces vamos a dar clic y ahí está, ¿verdad? Bien, voy a comentar esto de aquí. Ya, antes de ello voy a hacer un pase aquí, una línea. Bien, y voy a comentar esto de aquí. Por el lado, estos son las funciones anónimas. Ya, ahora vamos a ver por el otro lado las funciones flecha, o también del inglés arrow function, ya, función flecha. De hecho, sigue una estructura muy similar, o de cierta manera yo puedo construir a partir de una función anónima, convertirla a una función flecha. Pues, ¿cómo haría eso? Para ello, lo que simplemente tendría que hacer, vamos a tratar de copiar esto de aquí, voy a pegarlo aquí. Obviamente el nombre es lo de menos, ¿no? Aquí le voy a poner nombre función flecha, así voy a colocarle. Y para transformar de una función anónima a una función flecha, primero obviamente le vamos a quitar aquí, le voy a quitar la palabra reservada función y después del paréntesis creamos una especie de flecha con un igual y con el signo este de aquí, que es el signo mayor. Bien, entonces así se crearía una función flecha. Ahora, ¿cómo saber una función flecha con retorno o sin retorno? En este caso, las funciones flecha manejan lo que es un retorno implícito, ¿ya? Bien, ¿y cómo vamos a llamar a esta función flecha? Pues obviamente otra vez con el nombre, ¿no? Abrimos, cerramos paréntesis y vamos a ver, doy tap aquí y se ejecuta. Bueno, me dice esto es una función anónima, aquí tendría que cambiarle, ¿no? Esta es una función flecha. Lo vamos a ejecutar y ahí está, ¿no? Esta es una función flecha. Ahora, hay que tener en cuenta también, ¿ya? Que puede tener un return implícito, es decir, puede devolver algo, ¿verdad? Y que ese algo yo lo puedo imprimir en la consola. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le puedo decir aquí return, ¿no? A ver, vamos a tratar de eliminar esto. Tal cual como lo estábamos haciendo con la función anónima. Le puedo decir aquí return, ¿ya? Y esto obviamente me está retornando algo, ¿no? Que yo lo puedo mostrar en la consola, ¿no? Yo le puedo decir aquí console.log y que me imprima esta cadena de texto, ¿no? Ahí está, esta es una función flecha. Pero yo te hablaba que tiene un return implícito, es decir, que no necesitamos colocarle la palabra return siempre o mayormente cuando se ejecuta en una sola línea. Podemos ejecutar esto en una sola línea, ¿sí? Ahí está, hemos creado o hemos tratado de expresar una función flecha en una sola línea, sin tener en cuenta las llaves de apertura y de cierre, ¿no? Esto es mayormente cuando nosotros creamos funciones flecha que tienen cierta utilidad y que no la queremos extender demasiado, ¿no? Y eso va a seguir funcionando. Ahí está, ¿verdad? Bien, entonces no necesitamos declarar o colocar la palabra return cuando declaramos o expresamos una función flecha en una sola línea, ¿ya? Ahora, como hemos visto también anteriormente en las funciones declaradas, podríamos colocarle parámetros o no podíamos colocarle parámetros. Aquí, dentro de los paréntesis, sigue siendo lo mismo. Tú le puedes colocar parámetros, cosa que al momento que lo llamas, tú le asignas de esos argumentos, ¿no? Podría funcionar así también. Vamos a ver unos ejemplos. Para el caso de esta función de aquí, función nombre, función anónima. Yo le voy a decir que me pase el nombre, por ejemplo, nombre, y que sea
del tipo cadena de texto. Entonces aquí yo le voy a concatenar. Esta es una función y le voy a colocar aquí el nombre. Ya, aquí está, nombre. Entonces, ahora nombre función anónima es una función anónima sin retorno, pero que le estamos pasando un parámetro. Entonces, nos vamos arriba y era esta, ¿verdad? La puedo colocar aquí, la puedo copiar y le pego aquí, ¿no? Pero como me está sombreando un error, pues es porque me dice que yo tengo que asignarle un argumento. En este caso es el nombre, ¿no? Por ejemplo, mentes brillantes. ¿Ya? ¿Y cómo me va a salir? Vamos a ver, vamos a bajar. Vamos a bajar y dice, esta es una función creada, vamos a ponerlo, creada por y el autor, ¿no? Y esto se va a ejecutar cuando yo dé clic en el botón, ¿no? Aquí está, esta es una función creada por mentes brillantes. Bien, de esa manera funcionan por el lado de las funciones anónimas. Tú le puedes asignar sus respectivos parámetros al momento de expresar estas funciones. Por el lado de las funciones flecha ocurre algo muy similar. En estos paréntesis tú puedes colocar pues los parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, nombre vamos a colocar también. Y aquí ya me está saliendo un error, ¿no? Porque yo tengo que devolverle el nombre. Entonces, esta es una función y le podríamos concatenar, vamos a ver. Le podemos concatenar nombre. Ya está, ¿no? Y aquí pues le pasamos el nombre. Por ejemplo, otra vez, mentes brillantes. Vamos a colocar aquí que hace referencia a una función flecha, ¿no? Flecha. Y esto no se está ejecutando al momento de dar clic, sino simplemente cuando cargo la página. Aquí está, ¿no? Esta es una función mentes brillantes flecha. Bien, ahora, para el caso particular de las funciones flecha, cuando tú le pasas un solo argumento, que diga un solo parámetro, cuando tú le pasas tan solo uno, tú le puedes obviar los paréntesis y va a seguir funcionando. Pero eso simplemente funciona cuando tú tratas de pasar un parámetro. Cuando es más de uno, obligatoriamente tienes que colocar los paréntesis. Vamos a ver. Ahí está, sigue funcionando, ¿verdad? Pero si es más de un parámetro que tú quieres agregarle, por ejemplo, aquí agrego edad, ¿ya? Pues aquí tendría que agregarle la edad, ¿no? Por ejemplo, 20, ¿ya? Obviamente tengo que colocarle los paréntesis. Si tú se los quitas, pues nos va a dar un error, ¿verdad? Ahí está. Bien, y de esa manera es como nosotros podemos crear nuestras funciones anónimas y nuestras funciones flecha, que en cierto punto, más adelante en el curso, los vamos a utilizar. Ahora, antes de irnos, y ya para concluir, hablando de estas funciones declaradas y las funciones anónimas, pues hay que tener en cuenta que para poder utilizar o llamar a las funciones anónimas, debemos primero de haberlas creado, ¿verdad? ¿Cómo así? Supongamos aquí, yo tengo mi función que he creado, que es mi función flecha, ¿ya? Y aquí yo lo estoy utilizando, aquí yo lo estoy llamando. Esto sí está funcionando, ¿verdad? Porque si yo voy aquí, sí está funcionando. Pero ¿qué pasaría si yo primero la llamo en el flujo de ejecución de mi programa? Yo primero intento llamar a la función y después la intento crear, pues esto no se va a poder. Me va a dar un error, ¿verdad? Ahora, esto no sucede para el caso de las funciones declaradas, porque se aplica lo que es el hoisting, ¿verdad? Como si vamos a ver un caso que teníamos arriba, aquí por ejemplo, del mensaje, ¿no? La función mensaje. Yo puedo mandar aquí a llamar a la función mensaje, ¿ya? Ahora hay que tener en cuenta que en este caso la función mensaje me está devolviendo algo, ¿no? Ese algo yo lo puedo mostrar en la consola, console.log, ¿ya? Mensaje. Vamos a ver si está funcionando, primeramente. Ahí está, ¿no? Buen día participante. ¿Esa es? Sí, esa es. Ahora, se aplica el hoisting, ¿por qué? Porque las funciones declaradas yo las puedo primero llamar
sin antes que se hayan creado. Vamos a ver. Y esto no nos está dando error por el momento. Lo voy a ejecutar y ahí está, ¿verdad? Entonces, para el lado de las funciones declaradas, yo sí puedo tener esa disponibilidad de primero llamar a mi función y luego haberla creado, ¿no? Pero para el lado de lo que son las funciones expresadas, yo obligatoriamente siempre tengo que primero crear la función, ya sea función flecha o función anónima, y después de ello ya recién la puedo utilizar, ¿no? Entonces, eso es hasta el momento con respecto a las funciones. Y pues vamos a seguir en el próximo video hablando de funciones que son las callback, ciertas funciones que le podemos pasar como argumento de otra función. ¿Ya? Entonces hasta aquí nos vamos a quedar y pues si tú quieres guardar este snip, simplemente te vas aquí a Share y ya sabes que tienes que estar conectado a tu cuenta de GitHub y le puedes crear aquí un gist que puede ser público, secreto, o si ya lo creaste, pues le puedes actualizar para que se guarden los cambios. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar.